Mi nombre es José Luis Bernal Márquez. Nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, el día 17 de agosto de 1948. No nací en un hospital, nací en la casa de mis padres, en la calle de Industria número 323, en el sector Libertad de Guadalajara, Jalisco. Quien me trajo al mundo fue una partera que se llamaba Paulina, que era la que atendía a mi madre. Esa casa existe todavía. Es una casa que hizo mi padre con mucho esfuerzo y se la puso a nombre de mi abuela, pero la cual mi abuela la hipotecó para prestarle dinero a un hermano, que ese hermano se la llevó a México y con la condición de que ella la iba a tener con el dinero que le dio, que había construido una casa. Pero con el tiempo pues ya no la aguantaron y la tuvo que regresar aquí a Guadalajara. Mi papá ya la tuvo que traer y pues le rentó casa en varias veces, le hizo una casa, pero ya esa es otra historia que continuaremos. Mi papá y mi mamá se conocieron aquí en Guadalajara. Mi mamá, ella es de la población de... Ay, caray, no recuerdo ahorita el momento, pero ya se me vendrá. ¿Ameca? No, ella nació en una hacienda, pero no vivió en Ameca, después se fue su papá a vivir allá en Ameca. Ella tuvo... mi abuelo, el papá de mi mamá, que se llamaba... Ándale, ahora sí ya se me borró el cassette. Mi abuelo era Prisciliano Márquez, el papá de mi madre. Y mi abuela se llamaba Sarita Miramontes. Mi abuelo Prisciliano era su segundo matrimonio, ya que la primera esposa había muerto y había medias hermanas de mi mamá que eran pues mucho más grandes que mi mamá, y de las que yo conocí, que una se llamaba María y los demás no los conocí. Mi tía María, si viviera, tuviera más de 120 años, porque era mucho más grande. Cuando yo nací, en 1948, mi abuelo Prisciliano murió al siguiente año, y ya murió de 95 años. Entonces, para 2012, mi abuelo tuviera como 145 años si viviera. Y la mamá de mi mamá, Sarita Miramontes, murió ella cuando mi mamá tenía como 5 años, murió de cáncer, ahí en Ameca, porque ahí se fueron a vivir. Ahí murió. Mi madre se tuvo que quedar con su papá, con un hermano, ya que mi tía Vicenta, otra hermana de mi mamá, ya estaba casada, y ahí estuvieron mucho tiempo. Inclusive estuvo con una tía de mi madre, que la ponía a trabajar, la mandaba a lavar al río, siendo ella una niña todavía, y pues se aprovechó al máximo de la soledad de mi madre, de la orfandad, ¿verdad? Después, con el tiempo, se vinieron aquí a Guadalajara, mi madre con su papá, Prisciliano, y un hermano de mi madre, José Márquez Miramontes, que aún vive. Él es sastre, bueno, fue sastre, era sastre él, y en tiempos de 1945, cuando la Segunda Guerra,
le consiguieron trabajo en Cananea, Sonora, y se fue para allá a trabajar. Después se fue a Estados Unidos, a Los Ángeles, allá estuvo trabajando, y toda su vida ya la hizo allá en Estados Unidos. Él vive ahora, creo, en San Bernardino, California, y pues ya está muy grande, ya no viene casi aquí a visitar a las hermanas, que ya nada más queda mi tía Vicenta, que es mayor que mi madre, que debe de tener 92 años, mi madre 88 y mi tío José 95. Los otros dos hermanos de este matrimonio de mi abuelo Prisciliano eran mi tío Antonio y mi tío Benito, a los cuales conocí, ya fallecieron ellos. Ya recordé el nombre, se llamaba Hacienda de San Clemente, en Ayutla, Jalisco, ahí nació mi madre. ¿También en casa? Pues ahí sí ya no supe, yo creo que antes se usaba así, porque eran parteras las que atendían siempre. Y mi mamá, la partera que me atendió a mí, fue la misma que atendió a Cuca y hasta ¿Martín? No, Martín ya le tocó ir al Hospital del Carmen porque ya no nacía, entonces tuvieron que operar a mi mamá. Y él fue el único que ya nació en hospital. Pero todos los demás, la partera fue la que ayudó a mi madre. Entonces del matrimonio ese de mi papá y de mi mamá, fuimos 6 hermanos. Cuca, la mayor que yo, es 2 años mayor que yo, ella es de 1946, del 20 de enero de 1946, luego seguí yo, del 17 de agosto de 1948. Después siguió Berta, mi hermana, que es del 11 de mayo de 1953. Luego sigue Guillermina, mi hermana, que es del 26 de junio de 1958. Patti, que es del 26 de noviembre de 1963. Y Martín, que es del 27 de enero de 1965. Somos el total de la familia Bernal Márquez, hijos de Jesús Bernal López y Juanita Márquez Miramontes. Una familia que, como les decía, mi madre pues sufrió primeramente su orfandad por parte de su madre, que murió cuando ella era muy chica. No fue a la escuela más que al segundo año. Entonces, con todas sus carencias y todo, pues siempre ayudó a mi padre. De chicos nosotros, mi papá cuidaba un laboratorio de un señor Pablo Camarena, ahí por la calle de Churubusco, por el barrio de la Concepción, de la Concha. Era una casa muy grande, que una parte era laboratorio, se llamaba Farmacéutica Guadalajara, y ahí mi mamá, el trabajo de ella era darles pues el material para que procesaran las pastillas y luego frascos para envasar todo ahí, y de ahí el trabajo era de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, y en la tarde mi mamá se ponía pues a hacernos ropa, ella nos cosía, nos hacía nuestras camisas, los pantalones. Estábamos en una situación pues bastante difícil, por la situación de que les platiqué, que mi papá gastó todo lo que tenía. Pues no lo gastó, sino que invirtió en una casa para su madre, y a la hora de la hora ella la hipotecó 2 veces. 2 veces la rescató mi papá, y ya la tercera ya no pudo porque pues ya no alcanzó. Entonces
pues se le vino una situación difícil. Mi papá tenía su carrito del año y él, pues trabajaba para un señor, Felipe Martínez Sandoval, un señor que era un magnate en la cuestión de la joyería. El señor hizo un campo de fútbol, el campo Martínez Sandoval, y el señor le daba a trabajar a mi papá plata y le pagaba pues muy bien sus trabajos, y después le empezó a dar oro, pagándole todavía mucho mejor. Trabajaba para el señor Ramón Ambriz también, que eran gentes pues muy fuertes en el ramo. Pero pues ya con la situación esa, mi papá se vio en la necesidad de vender su carro, y algunos amigos que lo conocían, que tenían su carro, le decían: oye, acompáñanos a comprar un carro, mira que queremos, vemos que tú traes tu carrito. Y pues no, mi papá ya no tenía carro, lo tuvo que vender, y empezó a ir con las gentes que le habían vendido el carro, que eran don Zenén Camarena Gómez y don Enrique González Fernández y don Jesús González Fernández. Y entonces ellos iban a traer los carros desde a Estados Unidos, y en la frontera, ahí en Laredo, tenían que hacer los trámites para pasarlos aquí a México, ya como carros legalizados. Eso fue por ahí como 1945, cuando empezó mi papá a trabajar con ellos. Primero pues fue de hobby porque lo invitaron, y ya después, como mi papá le entendía la mecánica, pues le dijeron que si se quería quedar de encargado de hacer eso. Y pues se quedó desde 1945 hasta 1973, el año en que los señores Camarena y González Fernández vendieron la agencia, y pues liquidaron a papá y a mí, porque yo trabajé 10 años allí también con él en lo del traslado, lo de los carros que les comentábamos. Entonces les digo, de este matrimonio de Juanita y de Jesús Bernal, pues resultamos esta familia de los 6 hermanos. Como les decía, mi mamá siempre fue muy trabajadora, porque atendía primero allá en la calle de Churubusco el laboratorio, luego hacía ropa para nosotros, y a veces hasta hacía ropa ajena, nos hacía de comer, nos ponía a trapear a Cuca y a mí a rodilla. Entonces no había trapeadores de esos de mano, teníamos que trapear de rodillas todos. Cuca trapeaba en mojado y bien seco, porque la casa tenía que estar limpia para cuando llegaran las empleadas a trabajar ahí en el laboratorio. Luego, después de ahí de ayudarle a mi mamá a hacer el quehacer, nos íbamos a la escuela, y ya en la tarde, si terminamos las tareas y el trabajo de barrer una huerta que teníamos, donde teníamos muchos pollos, gallinas, entonces, y fruta, entonces nos daban permiso de salir a la calle para ir a rezar el rosario con una señora Trinita que se llamaba, y que rezamos el rosario todos los días, un rosario cantado. Y la señora esta Trinita, al finalizar el rosario, nos daba dulces, paletas, un vaso de agua de Jamaica, de tamarindo, pero más que nada con el afán de hacernos a la idea de que teníamos que tener la vocación de tener que rezar el rosario diario. Y ya de ahí nos cambiamos a la calle de Juan Manuel, donde pues mucho tiempo estuvimos ahí hasta que prácticamente nos fuimos casando todos, y ahí también fue donde mi papá, llegamos ahí a trabajar con don Pablo Camarena, pero para ese tiempo mi papá ya había contactado con don José Antonio Torres Borrayo, que fue el que hizo la medalla La Cellini. Entonces, al cambiarnos allá a Juan Manuel, ya había el contacto ese, y empezó a vender mucha medalla mi papá. Él se iba a los viajes y llegaba con mercancía, mi mamá se encargaba de vender,
Y pues en un lapso de corto tiempo, empezó a irle muy bien a mi papá. Llegó don Pablo Camarena y le dijo, ¿sabe qué? Nos vamos a cambiar a una casa más grande porque aquí ya no cabemos. Entonces mi papá le dijo a don Pablo que pues no, que él ya no se podía cambiar y que ya no podían estar allá porque pues el negocio estaba funcionando bien. Le dijo, pues usted que sabe de negocio, usted no es empresario, dedíquese a trabajar. Unos nacemos para ser jefes y otros para ser trabajadores. Y entonces le dijo, no, don Pablo, yo me quedo aquí en la casa, yo voy a seguirla rentando. Dice, pues yo nomás le digo una cosa, yo no le voy a servir de fiador. Entonces le dijo, no, no hay problema, yo hablo con la señora y yo le doy un fiador nuevo. Dice, pues a ver si lo consigue. Entonces papá le dijo a don Jesús González Fernández y resultó que era vecino de la señora, una señora Castellanos, que fue la que le vendió la casa. Y duró mi papá un año pagando renta. Rentaba 300 pesos la casa. Entonces, ¿La de Juan Manuel? La de Juan Manuel. Estoy hablando de 1955. Y en 1956 compraron la casa. La casa valía 100,000 pesos. Pero la señora se puso sus moños y dijo que no. Y mi mamá le dijo, ay, qué barata, le dijo a la señora Castellanos. Ingenuamente, pues ella se le hacía barata porque pues nos estaba yendo muy bien en la venta de la medalla. Entonces mi papá le dijo, oiga señora, pues es muy cara. No, si la quiere y si no, pues no se la vendo. Total que le dijo mi papá, sí, se la compro. Y le pagó los 160,000 pesos que le pidió la señora, de contado en efectivo. La señora le dijo, yo no quiero cheque. Entonces yo los acompañé, fuimos con un notario, Martínez Gallardo, que estaba ahí por el templo de San Francisco. Y para esto nos fuimos mi mamá, mi papá y yo con el paquete de dinero y nos metimos al templo porque fuimos a la notaría que todavía no estaban listos los papeles, que en una hora volviéramos. Entonces pues nos fuimos allá al templo. Nos salimos mi papá, mi mamá y yo, y cuando nos salimos ya a media cuadra le dijo mi papá, mi mamá, y el dinero se quedó en la banca del templo. Y volvimos y ahí estaba el dinero. Pues ya nos fuimos allá a la notaría, yo los acompañé y estaba muy chiquillo. Y ya se hizo la compra de la casa. Y de ahí pues empezó a irle bien a mi papá, porque trabajaba mucho. Él aquí daba a maquilar mercancía en Guadalajara, que le hacían juegos de aretes, anillos para caballero, para dama. Y él se llevaba mercancía a México y cuando terminaba su trabajo de lo que era la planta armadora, en la planta armadora había que estar de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, que era el tiempo que había que estar al pendiente de todo lo que era el papeleo, de las unidades que fueran saliendo para irlas separando y ir pagando los vehículos. Y ya después en la tarde pues ya era libre. Entonces cuando yo empecé a ir con él pues todavía no me soltaba a mí, tenía que quedarme con él y nos íbamos al centro a vender. Las joyerías cerraban a las 7, 8 de la noche y andábamos ahí por la calle Monte de Piedad, por Madero, por Palma, con una maleta grandísima, grande, que traía mucha mercancía. Yo pienso que ahorita si trajéramos esa maleta costaría, no sé, 1,5 millones de pesos. Y con eso andábamos. A veces llegábamos al hotel ahí donde nos quedábamos por la estación de Buenavista, pero llegábamos en el tranvía, porque pues allá en el centro no llevábamos carro porque no había lugar para estacionarse. Y como teníamos que andar caminando calle por calle, llegábamos a las joyerías y nos compraban pues que los 4, 5,000, 6,000, 7,000 pesos, y así íbamos recorriendo las calles desde las 3, 4 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche. Y había clientes que decían, oiga, pues aquí no lo puedo atender, váyase a mi casa, lo espero. Y teníamos que ir a sus casas, que no era tan retirado como está ahora México de grande, pero
Ya cuando eran partes que había manera de estacionar, pues ya nos íbamos en carro. Y ese era el trabajo. Y el viernes nos regresábamos a Guadalajara ya con los carros. Mi papá traía uno y yo otro. Y nos veníamos trabajando en el camino. Llegamos a Querétaro, a Celaya, a Irapuato. Y a veces hacíamos 2 viajes. En uno visitábamos unas poblaciones y en otro otras poblaciones. Ya después, con el tiempo, yo me quedaba en México a ayudarle a mi papá y él se quedaba acá en Guadalajara. Y era lo mismo, estar en la mañana atendiendo lo que era el trabajo de la agencia y en la tarde estar al pendiente de ir a visitar a los clientes a venderles. Así fue como estuvimos trabajando y le fue bien a mi papá en ese tiempo. A nosotros nos llevaba al año 3, 4 veces a Manzanillo, nos íbamos una semana. Nos paseaba mucho y pues fuimos muy felices, la familia y todos. Y la enseñanza pues de mi padre que no nos ¿Quién es esa niña? Este es un tesoro que estoy aquí abrazando y estoy disfrutando. Greñudo. Entonces, esta es otra historia, Entonces, diario me decían, papá, hay que trabajar, hay que luchar y me levantaba temprano todos los días cuando estábamos en Guadalajara para ir a misa y luego ponernos a trabajar. Y y él me decía, hay que trabajar y hay que luchar siempre. El hombre es el que tiene que resolver el problema del hogar. Cualquier cosa que se ponga, que no se te atore nunca nada. Entonces, tienes razón, ¿ves? Sí. Y y pues eso le aprendí a mi papá, cosa que le agradezco. Fue muy duro conmigo porque pues él nunca le gustaba vernos de flojos ahí a nadie, porque él era muy chambeador. Entonces pues diario estábamos con mucho cansancio, mucho sueño y arreglando mercancía porque se iba de viaje a juntar en la maleta y luego los faltantes que había que traer de México. Entonces a veces mi mamá y yo nos desvelábamos en separar y mi mamá pues ella tenía mucho sueño y me decía, a ver hijo, una vez me dijo que le llevara una coca y 2 huevos en la noche, eran como las 2 de la mañana. Pues no, hombre, le dio más sueño. No, pues mi papá se enojó más. Ya, lárgate si no me quieres ayudar. Y pues ya mi mamá de plano se fue a dormir porque estaba de veras ya muy cansada. Entonces, pero todo eso yo se lo agradezco eternamente y lo que él me enseñó, pues yo he aprovechado en la vida para seguir saliendo adelante. Y esta niña, la que apareció ahorita en la cámara, es mi nieta. Es el motivo por el que estoy acá en esta ciudad de Penhall, en Alberta. Es la segunda vez que venimos a Canadá. El año pasado tuvimos la fortuna de poder estar un día después de su nacimiento y nos tocó abrazar a esta criatura cuando pesaba 2 kilos 200 gramos. Y ahora nos toca abrazarla cuando pesa casi 10 kilos. Y mientras tanto, pasaremos la comunicación a otro artista. Sí, mira lo que está haciendo.
Pero está gritando agua, agua. Agua, Tavi. ¿Tavi? Ay, no.